dar inicio a la clase correspondiente a hoy día. En primer lugar, darle los saludos de, en el caso del doctor Enrique, que viene a la clase por cuestiones de fuerza mayor, me he encargado para poder darle las clases. Bueno, la clase programada es envenenamiento por carbamatos y organofosforados, álcali, y básicamente lo que vendría es la ingesta del limpieza. Bueno, como ustedes, o ya próximo ya a realizar pues sus prácticas ya profesionales, este tema nosotros siempre hemos tenido las emergencias, se ven actualmente hemos tenido en nuestro hospital casos eh, por este por esta por este envenenamiento, ¿no? Básicamente por carbamatos. Bien, el que le habla es el doctor Víctor Loaiza, soy médico pediatra del Hospital María Auxiliadora. Un gusto de pertenecer pues, a la plana de la universidad, ¿no? Y contar también con estudiantes en la sede. Muy grato, ya estamos casi por finalizar el curso de pediatría y estamos muy gratos con vosotros. Bien, vamos a continuar con la presentación. Voy a tratar de que ingresen los que están esperando en el aula para que ingresen. Muy bien. Entonces, lo que vamos a conversar hoy día, en la tarde, vamos a ver básicamente lo que es envenenamiento por carbamato y órganos corporales. Un segundo tema que vendría a ser las intoxicaciones por álcalis, y lo tercero, lo que vendría a ser por hidrocarburos. Pero lo que se ve más frecuente nosotros, lo que vemos en pediatría y ya por las, digamos, las estadísticas que tenemos y las prevalencias, vamos a ir viendo qué tanto se involucra a nuestros niños en este tema, ¿no? Muy bien, creo que listo. Uno de los temas que quiero conversar con ustedes, miren, lo que corresponde a la intoxicación de órganos perforados y carbamatos, aquí estoy presentando algunos dibujos, eh, por ejemplo, este sobrecito que siempre van a llegar a las emergencias con los pacientes, ¿no? Y algunos síntomas o algunos actos por los niños que se pueden ver, ¿no? Entonces, quiero empezar manifestándole que dentro de la vigilancia epidemiológica que tiene pues el Ministerio de Salud y que vemos nosotros también en todos los grupos etarios, ¿no? Tenemos hasta la hermana, el Ministerio de Salud tiene un reporte a través de epidemiología, lo que vendría a ser la vigilancia de salud pública, y en ello reportan pues hasta la semana 44, que vendría a ser más o menos a principios de, del mes de octubre, los reportes a nivel nacional. Entonces vemos que hemos tenido a nivel de todo el país, Perú, 1.498 casos, ¿no? De estos de intoxicación básicamente por plaguicida. Y en esto hay que indicar que los niños menores de 12 años tenemos un caso de 164, que me hace una tasa de incidencia de más o menos el 5%. Pero en sí, digamos que la población más afectada es la población de adolescentes y se ve también la población joven, ¿no? La población, pues, la población, digamos, activa, económicamente activa, ¿no? Y los adultos que también, pero más aún, miren el grupo etario de 18 a 29 años. Pero quiero recalcar que también en niños vemos los casos, ¿no? Y lo otro que marca este cuadro es muy interesante, vemos pues, ¿no?, que se ve más en personas masculinas. Y también en los cuadros siguientes también señalan que en niños básicamente se da también este grupo etario, ¿no?
Otro de los cuadros que mm, eh, nosotros vemos en la estadística son básicamente por el Centro Nacional de Prevención y de Epidemiología, señala pues el tipo de exposición, ¿no? Las circunstancias de exposición. Y dentro de ello, ¿no? Tenemos, miren ustedes, de una forma voluntaria, intencional, que tengamos por estas intoxicaciones, un 43.3% de toda esa masa que tenemos de casos a nivel nacional, ¿no? El segundo, en un 35.8% ocupacional, un 19.2% accidental y laboral, y un 2% es provocado, ¿no? Hasta la semana 44, perdón, hasta la semana 40 de este año, ¿no? Que figura dentro de lo que vendría a ser su estadística de lo que correspondería pues al área de tecnología. Asimismo, tenemos que, miren ustedes en este cuadro, señala porque el 34% son, digamos, esta intoxicación se da básicamente en la parte de agricultura, ¿no? En la parte de estudiantes un 23%, y miren acá, lo que llama la atención en los infantes tiene un 6%, ¿no? Que está básicamente en el grupo etario de menos de 12, como ya hemos visto en la estadística anterior. Si nosotros lo traducimos en números, ¿no? Nos sale más o menos 174 casos hasta la semana 40 que hemos tenido, por ejemplo, intoxicaciones a nivel de país. Asimismo, miren, estas, digamos, intoxicaciones por plaguicidas, ¿cuál sería la vía de exposición? ¿No? La vía de exposición, miren, un 54% es vía oral, ¿no? De todo lo que tenemos de todas estos casos que hemos tenido, el 54% viene a ser estos la vía de exposición vía oral, ¿no? 24% por piel y 17.3% por vías respiratorias. Ocular 4.2%. Esto es importante porque ya cuando vamos a ir desarrollando lo que es digamos, en sí ya la clase, vamos a ver qué medidas vamos a ir tomando cuando se tienen niños, ¿no? Adolescentes, de repente por, digamos, o hayan ingerido, o de repente han estado en contacto, ¿no? Entonces, miren la estadística para más o menos nosotros ya ir viendo cómo planificar el plan de trabajo cuando tenemos en emergencia estos pasos, ¿no? Entonces, para concluir esta primera parte, tenemos que indicar que en el país tenemos casos y nosotros como, bueno, en este caso en el área de pediatría tenemos que estar inmersos y preparados para afrontar estos casos, ¿no? Y considerando que según una estadística que ya hemos considerado en la presentación, tenemos pues, un porcentaje a nivel del tercero o cuarto que tienen pues estos riesgos, ¿no? Y se ve en niños menores de 12 años. Disculpa un ratito, voy a hacer ingresar a este compañero. Muy bien, entonces el otro punto que quiero tocar con ustedes es, ustedes saben, o de repente ya por algunos conocimientos, que la intoxicación por órganos fosforados básicamente o por carbamato tienen, digamos, su acción similar. Entonces lo que nos hace es, nos bloquea, por ejemplo, cuál es el mecanismo de acción de estas sustancias, nos va a bloquear, digamos, una enzima que vendría a ser la acetilcolinesterasa, ¿no? Entonces no se va a producir la degradación de la acetilcolina, ¿no? Tenemos acá, por ejemplo, nuestra neurona, una neurona presináptica, y tenemos la neurona postsináptica con el botón sináptico. Entonces, cuando nosotros, o esta sustancia,
¿no? Digamos, personas pues, con los diferentes mecanismos que hemos observado en esta estadística, se produce la contaminación, entonces tiene sus acciones a nivel de estas neuronas y se va a producir pues un aumento de lo que vendría a ser la acetilcolina, ¿no? Circulante, y eso va a crear pues, a nivel de todo el sistema, va a crear diferentes estados clínicos, por los cuales va a llegar pues, el paciente que se está intoxicado, ¿no? Entonces, concluimos que estas sustancias, tanto el órgano fosforado como los carbamatos, digamos, bloquean a la acetilcolina, me van a incrementar, digamos, lo que vendría a ser, en este caso, la sustancia que vendría a ser acetilcolina, y me va a producir pues, diferentes, digamos, mecanismos en los cuales lo vamos a ir viendo en las personas que han consumido por diferentes mecanismos, por diferentes circunstancias, ¿no? Y por supuesto refleja la intoxicación, ¿no? En este caso de que ha consumido. Otra característica de ello es que los órganos fosforados, cuando se unen a digamos, a esta enzima, a la acetilcolina, cuando se produce el tóxico, se une, tenemos que entender que los órganos fosforados es irreversible, mientras que los carbamatos ya se reversible. Hay un término que se da en las revistas, en los estudios que se han realizado, señala pues no que cuando en este caso el órgano fosforado se une, ¿no? A la acetilcolinesterasa, bloquea entonces este grupo o este conjunto se conoce también como envejecimiento de, digamos, esta unión. En cambio, el carbamato no corresponde a ello, ¿no? Entonces acá, con ello, se determina que cuando hay un incremento de la acetilcolina, se me va a producir pues un efecto que es un efecto colinético, incrementado. Entonces, eso vendría a ser el mecanismo de acción de esta sustancia tóxica. Acá tenemos, por ejemplo, en los diferentes, digamos, estados o efectos neurológicos, no tanto en el parasimpático, en el simpático, en la área somática y en el sistema nervioso central, ¿no? En los cuales, por ejemplo, si tenemos bloqueado en el área parasimpática, no tenemos diferentes efectos, ¿no? Como por ejemplo, eh, bradicardia, tenemos una broncoespasmos, miosis, ¿no? Igualmente, cuando tenemos en el área simpática, tenemos miriasis, taquicardia, hipertensión, ¿no? Y si es el área somática, tenemos la fasciculación, ¿no? Entonces tenemos también, en el sistema nervioso central, tenemos lo que correspondería pues, a perfusión, agitaciones, ¿no? Coma. Entonces, cuando nosotros estamos en emergencia, ¿no? Sea en cualquier establecimiento de salud, entonces nos van a llegar, pues, a veces vienen, digamos, el área digamos, esto lo encuentran los bomberos, los familiares. Entonces, cuando comenzamos a evaluar bajo la triada de evaluación pediátrica, entonces nosotros vamos viendo estos tipos de sintomatología, ¿no? Entonces, por ello, nosotros vamos a tener que ir evaluando al paciente, ¿no? Y siempre considerando pues las alternativas de la gravedad, ¿no? Si es una prioridad 1, va a tener pues, ¿no? que entrar al área correspondiente. Pero la conclusión de esta diapositiva es básicamente que digamos, el efecto a diferentes niveles, ¿no? Y estos efectos van a crear, pues, digamos, el riesgo para la vida del paciente. Considerando que los órganos fosforados es el que nos da, pues, más, digamos, más sintomatología grave.
A veces la utilidad de los órganos perforados que se da, ¿no? Y cuando nosotros ya, pues, bueno, la literatura también nos refiere, que se ve pues más en la agricultura. Los carbomatos a veces se utilizan en los domicilios como para eh, utilizar o hacer una limpieza en casa por roedores, ¿no? Y a veces pues los niños, ahí viene ya, en la parte de agricultura más para el grupo etario, digamos, adulta, pero en los niños básicamente en las casas que a veces tenemos, o a veces que se hacen las limpiezas correspondientes y dejamos pues esos tipos de tóxicos y los niños los cogen y lo pueden consumir, ¿no? O de repente a veces se hacen limpiezas y se dejan en casa en forma pues de que el niño hace contacto, que también es otro medio de ingreso para este tóxico, ¿no? Entonces tenemos a diferentes niveles los cuales nos produce la sintomatología. Miren ustedes, entonces cuando se da esta intoxicación tenemos pues eh, varios criterios, ¿no? Dentro de uno de ellos es la toxicidad, ¿no? Una toxicidad aguda que puede dar, y eso se señala entre los 30 primeros minutos hasta 40 minutos, podemos tener el exceso colinéstico, o llamado también el síndrome colinéstico. Este síndrome colinéstico se manifiesta por diferentes características, ¿no? Uno de ellos es trastorno de conciencia, uno evalúa al paciente y está las pupilas bien mióticas, ¿no? Unas pupilas bien pequeñas, milímetros, ¿no? Bastante cianorrea, lagrimeo, ¿no? Fasciculaciones, broncorrea, broncoespasmos, bradicardia, ¿no? Vómitos, dolores abdominales, son la sintomatología que poseen. Entonces, en esta fase tóxica es donde nosotros tenemos que actuar inmediatamente, ¿no? Eh, la mortalidad de los pacientes, digamos, o de las personas que consumen esto por diferentes mecanismos eh, de administración, digamos, eh, esto, cuando nosotros hacemos evaluación de emergencia bajo la creada de evaluación pediátrica y el ABC, entonces tenemos que ir viendo el plan de trabajo que se va a ir realizando. Entonces ya posterior vamos a ir viendo cómo vamos a ir manejando. ¿Puede producir la mortalidad? Claro que sí, ¿no? Puede producir por diferente, el paciente de repente no va a fallecer por una pacificación, no va a fallecer por una miosis, sino que hay una descarga y una secreción en diferentes órganos que el niño puede, que el niño o la persona que está intoxicada puede entonces producirse una desaturación, un paro cardíaco que puede fallecer. Entonces mi plan de trabajo está orientado a ello, ¿no? A disminuir esos tipos de secreciones, ¿no? Porque esa es mi primera acción que yo debo estar ya armando mi programa de intervención. Después tenemos, luego de la toxicidad aguda, tenemos lo que correspondería a un síndrome intermedio. Este síndrome intermedio también presenta un cuadro neurológico y presenta pues de un 10 a un 40% en lo que correspondería a una intoxicación con órganos perforados, la parte que va a durar hasta las 24 o 96 horas después de la exposición va a presentar, ¿no? Y en esto puedo considerar que hay un paciente que de repente estaba en casa, ha estado en contacto con estos plaguicidas, ¿no? Pero no manifiestan una sintomatología, digamos, aguda, como en la diapositiva anterior, ¿no? Puede, eh, digamos, tener el contacto y posterior a eso presentar, ¿no? Algunos tipos de sintomatología, como por ejemplo una debilidad al flexionar el cuello, ¿no? Una disminución de los reflejos osteotendinosos, anomalías de los nervios de los paraestraniales, ¿no? Una debilidad muscular o una insuficiencia respiratoria. Y eso es la emergencia, ¿no? Y por ello vienen a los establecimientos de salud.
Entonces ya cuando el profesional médico comienza ya a realizar, digamos, la anamnesis, comienza a ver o hacer ya la parte de la evaluación clínica, entonces, y por los antecedentes ya nos vamos de repente considerando que ha sido una intoxicación por estos plaguicidas. Puede ser por órgano corporal o por carbomato, ya los cuales tienen, digamos, una misma sintomatología final, ¿no? Y lo tercero viene una neuropatía periférica retardada inducida por órganos corporales, como por ejemplo que ocurre a varias semanas, ¿no? Puede haber que haya tenido la presentación o la exposición eh, unas semanas, 2 semanas previas, y posteriormente me viene a la emergencia presentando algunos síntomas, como ha sucedido, ¿no? Eh, Se ha visto en personas en esto sí, en agricultores, por ejemplo, ¿no? En personas ya adultas, pero también en niños a veces se ha considerado o se ha visto esta sintomatología. Viene a ser básicamente compromisos del motor, ¿no? Que se ve en una neuropatía periférica retardada, puede resolverse espontáneamente. Hay algunos que tienen la sintomatología, de repente reposan en casa o toman algunas sustancias y el efecto disminuye, ¿no? Pero puede resultar con una disfunción neurológica permanente, ¿no? Y eso a veces acuden pues a los servicios de salud y ya cuando se realiza una adecuada entrevista o una anamnesis, ¿no? Ya podemos determinar que posiblemente haya sido por una intoxicación por estos plaguicidas, ¿no? Asimismo, mire, muy bien, entonces con esto, nosotros ya estamos considerando pues cuál es el mecanismo de acción, cuáles son las etapas o los momentos de las fases que nos puede producir, ¿no? Y en conclusión de ellos, podemos decir que los que se han intoxicado tanto con órganos fosforados o con carbamato, lo que va a producirlo, ¿no? La muerte que hablamos, es básicamente en el momento tóxico, ¿no? En los cuales nosotros tenemos que actuar inmediatamente. El diagnóstico es clínico, es lo que básicamente es la exposición al tóxico, ¿no? Nosotros hemos tenido la experiencia que a veces tenemos niños que llegan a la emergencia traídos por los padres en brazos, ¿no? Con un trastorno de conciencia, pero el familiar nos dice, he dejado un hijo y le he encontrado esto. Y cuando evidenciamos, pues es una envoltura de repente que han utilizado para fumigación o que han utilizado de repente para eliminar roedores. Y dentro de su composición figura carbamatos o figura órganos corporales, ¿no? De repente el niño digamos, en su exploración, en su equivocación, se podría decir, lo ha consumido o de repente lo ha estado manipulando. Y vienen con todo el efecto tóxico de las primeras 40 minutos, ¿no? Entonces uno tiene que verificar para poder intervenir. Generalmente la intoxicación por carbamato, como le comento, son los reticidas, son los que se usan para eliminar roedores, se da en el ambiente urbano, en la zona domiciliaria, ¿no? Y la intoxicación por órganos fosforados básicamente se da en las áreas agrícolas, en las zonas pues, donde se utilizan para lo que vendría a ser eh, básicamente en el agroindustria, ¿no? En las áreas agrícolas. Entonces, cuando nosotros ya Doctor, identificamos, ¿sí? me escucha, buenas tardes, disculpe. Lo que pasa es que varios compañeros están esperando y también quieren escuchar la clase, pero dicen que aún no los pueden aceptar. No sé si los puede aceptar, por favor. Ok, disculpe. Gracias, doctor, disculpe. No te preocupes, gracias por avisar. Vamos a intervenir.
Pero, ok. Eh, Bien, entonces como le comentaba, bueno, haciendo un recordario, el diagnóstico es básicamente clínico, ¿no? Y teniendo pues la consideración de la exposición que la persona ha tenido, ¿no? Entonces cuando ya hago digamos, la evidencia, ¿no? Que ha sido pues por la exposición a estos plaguicidas, inmediatamente lo que debo indicar es aparte del ABC, digamos, un niño me llega, ¿no? Y lo primero que tengo que hacer es eh, ver vías aéreas, ¿no? Eh, tratar de permeabilizar las vías aéreas, que tengan una buena respiración, ¿no? Porque de repente me está desaturando, ¿no? Colocar de repente una vía, ¿no? Que me está convulsionando por poner un anticonvulsivo, pero dentro de todo eso, mi esquema, ¿no? De mi plan de intervención tiene que estar la tropinización, ¿no? Entonces, eh, digamos, las dosis que se van a administrar en niños es de 0,01 a 0,02 miligramos kilos en niños, ¿no? Por ejemplo, si un niño me tiene 10, ¿no? Si me tiene 10 kilos, entonces voy a tener que aplicar 0,1. ¿No? Y eso yo lo puedo ir aplicando cada 4 a 5 minutos. Pero ¿cuál va a ser el objetivo, ¿no? De poner atropina? Como hace momentos le comentaba, mi primera acción es disminuir las secreciones de estos pacientes que llegan intoxicados, porque me va a haber bastante cianorrea, va a haber bastante componentes secreciones a nivel pulmonar, de repente me ha relajado el esfínteres, no hay bastante sudoración, entonces eso hago con la atropina, secar, porque imagínense, si tengo bastante salivación, hay bastantes secreciones, entonces el niño puede producirse pues, una aspiración, puede producir falla respiratoria, me hace un paro. Entonces, esa es la función de la atrofia. Pero aparte de ello, tengo que estar pues, haciendo permeabilidad de las vías aéreas, ¿no? Tengo que estar colocando una vía parenteral para de repente administrar fluidos, ¿no? Entonces es un conjunto, ¿no? De acción. Pero dice, también señala en los estudios, a veces me pueden llegar niños, ¿no? El familiar, doctor, yo le encontré a mi niño en la casa, le he encontrado inconsciente, pero al lado he encontrado eh, sustancias digamos, de haber consumido, ¿no? Estos plaguicidas. Entonces, cuando uno verifica o ve, ve el entorno del paciente, ¿no? Cuando uno conversa con el familiar, entonces tenemos la duda si en verdad ha consumido, ¿no? Entonces, en ausencia de estos signos anticolinérgicos, como la taquicardia, migraña, disminución de ruidos intestinales, piel seca, se sugiere pues una fuerte intoxicación de órganos alterados, ¿no? Lo otro también es hacer unos exámenes, bueno, particularmente no conozco laboratorios que lo realicen, pero debe realizarse un laboratorio toxicológico, el dosar, ¿no? El pedir o medir la actividad de la acetilcolinesterasa en el cerebro rojo. Y eso también nos confirmaría el diagnóstico. También se puede realizar un examen toxicológico, tanto para carbamato como para órganos perforados, ¿no? Ante un síndrome colinérgico, ¿no? Eso se puede solicitar pues al adminente, ¿no? Eh, por ejemplo, nosotros en el hospital hacemos la prueba de 5 y lo enviamos a la facultad de Jamar con su parte bioquímica, que también lo puede realizar, ¿no? Para de fluidos.
¿no? Para poder identificar pues, ¿no? este tipo de plaguicidas. Ahora, eh, si uno se conoce o se sospecha de la exposición, se debe administrar pues, el tratamiento tan pronto aparezcan los síntomas, ¿no? Y no esperar la confirmación laboratorial, ¿no? Si estoy en duda para hacer el diagnóstico y puedo hacer algunos exámenes como la acetilcolinesteraza en glóbulos rojos o enviar a toxicología, ¿no? Pero si en el interín veo que hay sintomatología digamos, de la exposición colinética, inmediatamente se debe realizar pues, el tratamiento efectivo. ¿Cuál vendría a ser entonces en sí ya el tratamiento, ¿no? El manejo? Porque tener en verdad un niño con estas características de emergencia es un estrés, ¿no? Está en la vida del paciente, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? No olvidar, por favor, cuando uno evalúa al niño, que la triada de evaluación pediátrica y además el ABC, ¿no? Lo que de repente ya hemos revisado en clases anteriores. Entonces, una de ellas es la oxigenoterapia, ¿no? Para identificar si va a requerir intubación. Acuérdense que el efecto que tiene es a nivel del sistema nervioso central, ¿no? Entonces, dice que la intoxicación por órgano temporal es la más grave. Entonces puede requerir pues, entrar a UCI de inmediato. Descontaminación, se dice que dentro de las primeras horas se debe realizar pues, una irrigación térmica. A veces se hace un baño al paciente, se le retira la ropa, ¿no? Se trata de limpiar la zona de contacto. Pero también podemos utilizar el carbón activado. Pero previo a eso también podemos hacer lavado, ¿no? Un lavado intestinal, ¿no? Con fluidos, con agua estéril, por ejemplo, se hace su lavado, pero también se puede utilizar carbón activado, ¿no? La cantidad que nosotros utilizamos correspondería de 1 gramo por kilo, máximo hasta 50 gramos de carbón activado. Lo que hace es que el carbón activado es una sustancia porosa y, digamos, jala o extrae pues, ¿no? Del contenido gástrico estas tóxicas. También se utiliza, por ejemplo, cuando hay intoxicación en medicamentos o de otras sustancias. ¿Sí? Después, como ya le comento, como hasta ahora te he comentado, hasta la optimización, ¿no? Usaron dosis de 0.05 a 0.1 miligramos por kilo, máximo 2 a 3 miligramos en niños, y puedes usarlo en endovenoso, ¿no? En adolescentes ya se puede usar de 2 a 5 miligramos, ya básicamente es una ampolla, ¿no? Y en adultos se usa pues esa mímica igual que en el adolescente. Y se debe administrar cada 3 a 10 minutos. Pero acá la sugerencia es que cuando yo voy atropinizando tengo que poner, ir haciendo un registro, ¿no? Un registro de funciones biológicas y colocando las dosis, ¿no? Porque a veces se ha visto que puedo utilizar varios o una cantidad de ampollas y de gramos viajes endovenosas hasta que yo vea ya el efecto. El efecto que hace la atropina no es que me disminuya las articulaciones, no es que me disminuya el trastorno de conciencia, sino básicamente es disminuir la secreción, ¿no? Esa es la función. Entonces, dentro de otro tenemos que tanto la taquicardia, la midriasis, no son contraindicaciones para el uso de atropina, ¿verdad? Y si es posible que, que se necesita, ¿no? A veces se necesitan varios miligramos por vía endovenosa, no crea una toxicidad en procesos graves, ¿no? Como por ejemplo en lo que correspondería en órganos controlados, ¿no? A veces también vemos pacientes que están con problemas de broncoespasmo y se puede utilizar así como en el asma el bromuro del patropio inhalado, ¿no? Que nos ayuda. No usar el famoso, ya hay que tener eso en consideración. Después tenemos eh, ya
Otra forma también de la toxicidad aguda, ya realizada tanto la parte de la oxigenoterapia, la descontaminación, ¿no? La toxificación, pero persisten los síntomas, ¿no? Graves, y usamos otro medicamento que lo podemos usar conjuntamente con la atropina, que es la prolidoxima. La prolidoxima, que vendría a ser se administra básicamente con una intoxicación por órganos fosforados, y acá, bueno, no se recomienda el carbamato. Al inicio de la presentación comentaba que los órganos, los carbamatos son reversibles cuando este tóxico se une a la acetilcolinesterasa. En cambio, cuando el órgano fosforado se une a la acetilcolinesterasa es irreversible y la toxicidad es mayor, ¿verdad? Entonces, si yo identifico que la toxicidad ha sido por órgano fosforado, puedo planificar, ¿no? Dentro de mi terapéutica la prolidoxina, ¿no? Y es un agente, dice, reactivador de la colinesterasa, por lo que es eficaz en el tratamiento de síntomas tanto muscarínicos como nicotínicos, que me da el efecto de, de este neurotransmisor. Y el ministra dice, como le comentaba, conjuntamente con la atropina, ¿no? Eh, conjuntamente con la atropina, y la administración básica es 25 miligramos kilo en niños, ¿no? 2 gramos en adolescentes y adultos, vía endovenosa durante 30 minutos se le aplica, ¿no? Puede repetirse después de 30 minutos. Si no hay, digamos, puede estar pues, por los vómitos o por las secreciones intensas que tiene el paciente, puede estar deshidratado y a veces no encontramos una vía endovenosa, ¿no? Y también se le puede aplicar vía intramuscular. ¿Cuánto voy a aplicar? 600 miligramos. En niños, me refiere que son 15 miligramos por kilo, menos de 40 kilos. En niños menos de 40 kilos voy a aplicar 15 miligramos. Se puede repetir, dice, rápidamente, según sea necesario, hasta un máximo en adultos de 1800 o 1.8 gramos, y en niños máximo de 45 miligramos. No, ¿no? Dice, en casos graves se puede dar por infusiones. Si ya estamos hablando de infusiones, ese niño o la persona intoxicada pues, está en otro ambiente que tiene un cuidado intensivo. Y si los efectos polinérgicos o el síndrome polinérgico también hay articulaciones, pueden presentar convulsiones, entonces puede usar benzodiazepínicos, dentro de ellos el diazepam, ¿no? A la dosis que se da para un convulsivo, que es de 0.1, 0.2 miligramos, ¿no? Un bolo, se puede administrar 1 o 2 gramitos, ¿no? Dependiendo de la eh, digamos, dependiendo de la respuesta a mi tratamiento. Entonces, por lo que le he presentado, ustedes entenderán que los órganos fosforados, y si se da por este tipo de plagicidad, digamos, la, el riesgo de muerte es mayor y la acción se debe hacer inmediata cuando tenemos una toxicidad aguda. Ya siempre no olvidando lo que se ha aprendido del triángulo de evaluación pediátrica con los criterios de la ABC y llegando conjuntamente con el tratamiento, en este caso con la optimización. Un poquito para redondear los conceptos, le presento acá un caso clínico, ¿sí? Así rapidito, con una niña de 4 años de edad que es llevada a la emergencia por un familiar y con una respiración rápida y vómitos en toda la ropa. Y la madre refiere que le había dejado en casa, ¿no? Y le encuentra pues a la niña en el estado de con su respiración rápida y los vómitos. Durante el trayecto a la emergencia, la niña le manifiesta dolor abdominal y aprecia somnolencia. Previamente refiere que desde hace 2 días ha presentado que, bueno, signos catarrales por un proceso de resfriado. La niña ha sido nebulizada anteriormente, ¿sí?
Sus funciones biológicas tenemos que en la frecuencia respiratoria está en 120 por minuto, la respiratoria está en 44, una temperatura de 36, pesa 16 kilos y está saturando en 88%. Tiene la mucosa húmeda, hay roncantes difusos, ruidos cardíacos rítmicos, no hay soplo y ruidos hidroaéreos están aumentados, las pupilas están puntiformes, el tono muscular está normal, pero hay fasciculaciones dos cruces sobre tres y no hay signos de ni de focalización. Entonces, por lo que tenemos acá y por lo que hemos conversado, entonces tiene efectos, ¿no? Y por lo que la mamá refiere, pues tiene clínica para lo que vendría a ser una intoxicación, ¿no? Un síndrome polinésico, ¿no? Tanto en los efectos muscarínicos como microquímicos, ¿no? Ahora, y la mamá señala, pues, ¿no? Y nos trae, ¿no? A la emergencia este envoltorio, ¿no? Donde dicen, eh, esto lo encuentran en los mercados, eh, ya cuando de repente van a hacer el serum, ¿no? En las áreas pues rurales, mucho se utiliza ello, y lo consiguen fácilmente, digamos, eh, y mm, lo consiguen fácilmente y lo manipulan los niños, pues, ¿no? Porque a veces no tienen el concepto de prevención. Y cuando nosotros vemos en su composición, miren ustedes, ¿no? Eh, señala bien claro, no está al alcance de los niños, y dice, en caso de tener contactos con el producto, dice lavar con abundante agua y jabón, dice hervir la ropa o los objetos tocados con el producto. Dice, bueno, evitar ¿no? Su transporte, todo eso. Pero dentro, miren ustedes, y lo señalan, ¿no? Dentro de los antídotos utilizar atropina y el proyectil también utilizar vitamina K. ¿Por qué vitamina K? Porque esto también produce a nivel de alteración hepática y la síntesis de vitamina K se da en la función hepática y eso también tenemos que implementarlo, ¿no? Es importante a veces cuando nosotros tenemos o hacemos el análisis, de repente identificar, ¿no? Eh, en el mercado también hay otros que no tienen, por ejemplo, dentro de su componente carbamatos y no tienen órganos perforados. Entonces, se hace una prueba, ¿no? Sin de llegar a un paciente, no diciendo que de repente ha consumido por alguna circunstancia, ¿no? Le puede hacer una prueba con atropina, ¿no? Una prueba con atropina para determinar si tienen el síndrome polinésico, ¿no? De repente la sustancia que he utilizado dentro de su composición no tiene órgano perforado o no tiene carbamato. Entonces ahí lo que es otro tipo de procedimiento no tendríamos que referenciar. Muy bien, entonces, ¿cuál sería el diagnóstico? Pues es un síndrome polinésico, ¿sí? Que puede ser tanto una intoxicación por carbamatos o una intoxicación por órganos fosforados, ¿no? Ahí señalaba que una saturación de un 88% y me estaría haciendo pues un síndrome con dificultad respiratoria aguda, que puede ser tanto por el síndrome polinérgico, hay muchas secreciones que hacen una neumonía aspirativa, muy alejado ya una crisis asmática porque tiene, la mamá refiere de esta niña, de este caso clínico, refiere que se ha nebulizado anteriormente. Entonces, dentro de mi diagnóstico tengo que plantearlo, ¿no? Y como dije que el día 3 ha estado con catarro, puede ser una rinofaringitis aguda. Bueno, y siempre hay que considerarlo y pensarlo un maltrato infantil, pues, ¿no? Un maltrato infantil porque eh, con algún tipo de negligencia parental posible, ¿no? Siempre cuando tenemos estos casos, el servicio social tiene que tener conocimiento, ¿no? Uno no conoce pues, lo que la familia vive fuera de los hospitales. Y se piden algunos exámenes, como ya habíamos comentado en la exposición, los exámenes psicológicos. Acá, como lo refería, ¿no? El psicólogo que a nosotros nos ayuda bastante, se le manda a la Facultad de Farmacia de la Universidad de San Marcos,
para que puedan hacer los estudios, ¿no? Para ver si en verdad tienen estos componentes en los fluidos, ¿no? Y como ya le comentaba, la interconsulta servicios. ¿Y cuál va a ser el tratamiento? Miren ustedes, ¿no? Va a pasar emergente, por supuesto, se le hace toda la evaluación, se le realizan los primeros, las primeras acciones del ABC. Le voy a poner una, definitivamente en el no va a consumir nada, unas ondas nasogástricas, acceso venoso, como le comentaba, y comenzamos a hacer la troponinización, ¿no? La interferona, 0,8 miligramos. Esta atropinación lo realizamos en una semilla que pesa por 26 kilos, ¿no? Si lo multiplicamos por 0,2 que se le dé a militar de atropina, 0,8 y lo vamos aplicando cada 5 minutos. Vitamina K, según para la edad, a 0,1 miligramos kilo día, que corresponde a 1,6 por kilo peso. Su lavado gástrico, ¿no? Le hacemos con solución salina a 0,9%, 4 litros, más o menos 240, ¿no? Mililitros, ¿no? Que se les sale un promedio de 15 mililitros por kilo por cada ciclo, ¿no? Se le pone una sonda orofaríngea, ¿no? Se produce pues y se le coloca líquido y se retira líquido. Y se va evidenciando de repente los restos de estos plaguicidas. Y eso lo tenemos que hacer inmediatamente, ¿no? Mientras voy haciendo uno, voy atopinizando, voy haciendo lavado gástrico, lo voy de repente aspirando las secreciones, ¿no? Le voy evaluando, ¿no? Todo tiene que ser en paralelo, ¿no? Uso el carbón activado, 16 gramos, porque solo puede dar de 1 a 2 gramos por kilo, 16 gramos le voy a administrar por la zona nasogástrica, ¿no? Oxigenoterapia, miren ustedes, uso eh, oxigenoterapia de bajo flujo con una cánula nasal a 0,36% de fío, ¿no? Y voy evaluando la saturación. Mayor de 95 es una adecuada, ¿no? Y si veo que evalúo y no es suficiente con la cánula nasal, inmediatamente utilizo lo que vendría a ser por tanto flujo, ¿no? Bueno, su baño, su cambio de ropa, importante hacer el balance hídrico porque tengo que conocer cuántos líquidos estoy, ¿no? Para determinar la déficit, ¿sí? Y el monitoreo de la coordinación. Miren ustedes, esto es lo que les comentaba y las referencias, no se olviden, hacer el monitoreo de la tropinización. Por ejemplo, acá se comenzó a las 4 de la tarde, se ha ido pasando cada 5, cada 15, cada 25, ¿no? El horario correspondiente se ha ido viendo básicamente su frecuencia cardíaca, la respiratoria, cómo está saturando. Mire, al inicio estaba con 88, pero se ha FIO 21, pero se le ha ido colocando la cánula binasal a 36% de FIO, eso quiere decir a 4 litros, ¿no? Y paulatinamente ya cuando hemos estado colocando la dosis de atropina y empezamos a hacer a 0,8 ¿no? Miligramos según su peso, entonces miren ustedes, ha ido mejorando su parte, digamos, sus funciones biológicas, ¿no? Es así que después miren de las 16 horas, 1 hora y media con atropinización, recién han comenzado a disminuir el presentar algún tipo de anestesia, ¿no? Y bueno, la recuperación. Se deja de atropinizar y se mantiene su función biológica. Siempre acordando que se debe iniciar el término por lo que correspondería la oxigenoterapia de bajo, ¿no? Muy bien, entonces, sí, nos llegan los pacientes de emergencia, entonces uno tiene que tener y manejar, pues, ¿no? Esta emergencia. Pero siempre ya para terminar este caso clínico, siempre la mamá va a venir refiriendo, siempre de repente va a traer, ¿no? Digamos, el envoltorio o lo que ha estado, lo que la mamá piensa o sospecha que haya podido consumir. Pero ya cuando nosotros evaluamos y vemos, debemos determinar si es correcto, o si no tenemos mecanismos para poder hacerlo. ¿Ya? Entonces eso correspondería a lo que vendría a ser la intoxicación por órgano fosforado en el carbono. Muy bien. El segundo tema es la intoxicación por alta.
¿no? Por cáustico en general, tanto en este caso álcali que vendría a ser la lejía. ¿No? Eh, Inicio mi presentación con un caso clínico, ¿no? Tengo una niña de 3 años de edad, ¿no? Que ha sido llevada a la emergencia inmediatamente, después de haberse observado que en un momento de descuido, y esto ocurre en niños más pequeños, intentó beber de una botella con el, ¿no? Refiere que la niña lo ha expulsado de inmediato y comenzó a llorar. Entonces mi mamá observa, se preocupa, ¿no? E inmediatamente lo trae por parte de un establecimiento de salud, ¿no? En donde ustedes van a estar, ¿no? Y cuando van a estar, o ya se práctica el profesor. Con una frecuencia cardíaca de 120 por minuto, es una frecuencia respiratoria de 30 por minuto, con una temperatura de 36,2 grados centígrados, con un peso de 15 kilos y saturando una saturación de oxígeno del 98%. Y ya cuando comienza a hacer la evaluación, se usa, dice que está húmeda, con olor a lejía, mucosa oral húmeda, sin lesiones, y el murmullo vesicular pues está normal, ¿no? Está normal, y los ruidos cardíacos definitivamente están rítmicos, no hay soplo, no es blando, ruidos invadidos normales y no signos de alarma, ¿sí? Entonces, acá, por ejemplo, ¿cómo hago una evaluación de este paciente? Si yo tengo acá arriba, este fluxograma, ¿no? Si yo tengo la sospecha, ¿no? O de que este consumo de una sustancia cáustica, inmediatamente tengo la probabilidad, ¿no? Uno de ellos es que si la asintomática, ¿no? Que no haya ingerido, pero no, no hay no hay una evidencia y no hay una lesión en cavidad oral, ¿no? Entonces, en este caso, líquidos claros, les digo que puedan tomarse líquidos claros, y hay una observación. ¿No? Observen. Normalmente cuando tenemos estos casos que vienen de emergencia, lo observamos por 6 horas. Y en 6 horas nosotros le hacemos una reevaluación, ¿no? Si no tenemos, por ejemplo, algunos síntomas asintomáticos, lo que debemos es podemos mandar a casa, pero si en ese transcurso de las 6 horas me aparece alguna sintomatología como una disfagia, inmediatamente pido una radiografía para identificar. ¿No? Y vamos a ver cómo se evidencia en los. O si vamos a encontrar, de repente vemos, ¿no? Sintomatología, inmediatamente indicamos, hacemos la interconsulta gastroenterología para que cada uno endoscopie en las primeras 24 horas. Y en esta endoscopía tenemos 3 probabilidades. ¿No? Uno es, ya cuando ellos realizan endoscopía, tenemos 3 grados. ¿No? Un grado 1 o 2A, que significa pues un proceso inflamatorio de la mucosa. Y si esto se presenta, entonces lo que se tiene que hacer básicamente es hacer una tolerancia oral y observación, ¿no? Y hacemos pues, ¿no? Que después de 2 a 3 semanas podamos hacer un tipo de radiología o una observación de algunos síntomas que se han presentado, porque es leve. Si tenemos un grado de 2B, ¿no? Ya digamos en el resultado endoscópico, ¿no? Eso ya se ve que es una lesión ya de la mucosa, entonces inmediatamente nosotros hacemos una zona nasogástrica, la endoscopía, y usamos por 3 días, ¿no? Y en observación, ¿no? Y si nosotros vemos que los síntomas persisten, ya podríamos agregar un tipo de antibiótico con una evaluación de 2 a 3 semanas, y eso se hace a través también de una radiografía de esófago para ver si hay alguna alteración a nivel de órgano. Y si esto ocurriese, entonces ya se plantea la dilatación, pues, ¿no? Pero ya todo esto ya se ocurre a través de la especialidad, ¿no? De gastroenterología. Y si hay un grado 3, entonces acá ya es más grave, más severo, ya porque podría haber una necrosis hasta una perforación. Entonces ella necesita ya
hacer otros procedimientos endoscópicos y también en estos casos, bueno, señalan, ¿no? Las evidencias no se debe estar con. Entonces, miren ustedes, de este caso clínico, ¿cuál vendría a ser mi diagnóstico? ¿No? Una intoxicación por ingesta de cáustica, en este caso por el antecedente que me trae a la hora que le va a hacer la evaluación por lejía, y una sopa cáustica imposible, una operación. Y cuando nosotros identificamos en un fluxograma, estamos en la etapa de es lo que se está realizando. Y por supuesto se le va pidiendo algún tipo de exámenes, ¿no? Para determinar o ver de acuerdo a la sintomatología. ¿Qué exámenes pedimos? Por ejemplo, un homograma, ¿no? Como una base de observación, una endoscopía digestiva alta, una radiografía de tórax, radiografía de abdomen y electrolitos séricos, ¿no? Glucosa, creatinina sérica y un perfil de coagulación, ¿no? Eso vamos identificando o solicitando y vamos observando en este caso al niño. ¿Qué tratamiento vamos a ir planificando? ¿No? Primero que debe estar en emergencia, ¿no? En observación. Se le indica nada por vía oral y posteriormente, de acuerdo al programa, ¿no? Posterior que tenemos, podemos iniciarle eh, líquidos claros, ¿no? Que comienza a tolerar con líquidos claros. Se le hace la limpieza de la ropa, ¿no? Para, bueno, en este caso también para prever disminuir se presenta una infección por vía de piel, control de funciones vitales y la reevaluación de una hora para observar la ingesta de líquidos, ¿no? A veces cuando ya tenemos alteración de una esofagitis, entonces va a haber pesardor, dolor, infecciones, ¿no? Va a haber salivación, a veces hay dolor rectoesternal, ¿no? Entonces vamos ya a identificar y vamos solicitando, ¿no? Y esos 10, lo primero que tenemos que hacer es en 24 horas es solicitarle una endoscopía este, por la especialidad, ¿no? Ahora, ¿qué momentos del daño que nosotros debemos considerar en nuestra evaluación clínica? Miren ustedes, es una lesión aguda en el día 1, en el día de la intoxicación por cáustica, en el primer día, digamos, ¿no? Después inflamación y trombosis vesicular de todas las, digamos, del tejido esofágico es de 1 a 7 días, ¿no? Tejido de granulación de 10 a 21 días y fibrosis de una fibrosis, ¿no? De 3 semanas, ¿no? Eso es más o menos la lesión que se ve cuando hay daño tisular por estas sustancias. Entonces, cuando nosotros también vamos a hacer la evaluación clínica, nosotros evidenciamos en cavidad oral. A veces la mamá nos trae al niño y en emergencia no se está durmiendo, y llega la mamá y señala, mi niña estaba jugando y ha tomado lejía, y la mamá pues viene desesperada y dice, entonces uno revisa lo que es cavidad oral. Y a veces vemos, ¿no? Lesiones. Uno revisa y de repente está sin lesiones, ¿no? La niña está activa, ¿no? Y observamos. Y si después de unas horas la niña está bien, comenzamos con tolerancia y si eso va a casa. Pero en este caso no, miren, nosotros evidenciamos en el gráfico, en la figura, pues lesiones, ¿no? Entonces ahí sí, ya estamos pensando de repente en solicitar hacer la interconsulta a la especialidad de la enterología para que haga una endoscopía, ¿no? De repente ya hospitalizaciones, ¿no? Entonces ya el efecto ya se hace más de multidisciplinario. Y la endoscopía en un niño, ¿no? Se ve, por ejemplo, después de haber consumido esta sustancia, miren ustedes, está, ¿no? Está inflamada, las zonas inflamadas, también hay, revela pues, un proceso inflamatorio, ¿no? Hay otra figura, miren ustedes, en la foto del grado 1, una superficie cáustica, cómo se ve en la endoscopía. En el grado 1 son las mucosas, está edematizada, ¿no? Está roja, hiperémica. En el grado 2, lo que le comentaba acerca de los programas que le hemos estado compartiendo,
dice que hay ulceraciones, ¿no? Miren, aquí, ulceraciones, ¿no? Una membrana básicamente no está circunscrita. Y en el grado 3, miren cómo está la mucosa, ¿ya? Está básicamente necrótica, que está para ser violácea. Entonces hay una alteración definitivamente ya más grave, que necesita de repente ya hasta realizar otro tipo de procedimientos. Y si nosotros siempre lo que se requiere es, después de 6 horas, siempre tomar una radiografía de ojo o de tórax, ¿no? Para determinar, miren acá, ¿no? El estrechamiento de por favor, está produciendo una afección, ¿no? Está disminuyendo la luz, lo cual es grave. Pueden hacer fístulas también, ¿no? Niveles pericárdicos. Entonces, para ello me sirve la placa, para hacer las evaluaciones. Y si eso ocurriese, pues inmediatamente se puede evitar el efecto multidisciplinar, ¿no? Por ejemplo, en esta fotografía tenía el tránsito vascular con contraste, ¿no? Y donde se ve una estenosis cicatricial, ¿no? Entonces acá ya tiene que comenzar a dilatar, ¿no? Y es un tiempo, pues, un periodo eh, eh, de varios meses, ¿no? Una interpretación definitivamente con estas sustancias, básicamente en niños es bastante complicado y grave para ellos, ¿no? Entonces esto corresponde a lo que vendría a ser la intoxicación por álcali, en este caso metila. Bueno, esto ya es, bueno, esto no está dentro de de lo que figura en el sílabo, pero usted quería preguntar si hay alguna duda, alguna pregunta. ¿Sí? ¿Alguna pregunta por el auditorio? Algo de repente que quieren que leer. Todo claro, doctor. Muy bien. Entonces, para terminar, aquí hay una foto también que hemos visto que en niños, ¿no? Que se produce básicamente un neumonía lateral, a veces con otras sustancias, unas sustancias como, bueno, ahora actualmente ya no hay, ¿no? Pero sí, lo que quiero presentarles a ustedes que en la zona donde están marcadas, tenemos una neumonía bilateral, ¿no? Se puede evidenciar. Eso podemos verlo también cuando se produce una aspiración, ¿no? En las vías, por ejemplo, por cáusticas, ¿no? Que se puede ver, ¿no? Pero la conclusión final es del tema que se ha tocado hoy día, es que siempre en la práctica clínica le va a llegar pacientes con estas características y lo que tenemos que entender es la acción inmediata, ¿no? Eh, nuestro plan inmediato de trabajo para salvaguardar la integridad del niño o del adolescente si es que se han intoxicado con otra cosa. Muy bien. Esa sería mi presentación. Bueno, al no ver alguna pregunta, pues ya por concluida la presentación. Le agradezco a ustedes por su paciencia y bueno, cualquier cosa nos escriben a través del delegado para hacerle llegar a la gente la presentación. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias a ustedes.